antes de que las luces de Anfield lo iluminaran, antes de que Klopp gritara su nombre, antes de que Europa cayera rendida ante su magia, Luis Díaz era solo un niño del desierto. Un niño flaco, tímido, de sonrisa tímida y pies inquietos, nacido en Barrancas, La Guajira, un territorio donde el viento arrastra historias antiguas y los colores de la cultura wayú pintan el horizonte. Allí, entre rancherías y canchas de tierra caliente, empezó la leyenda. Luis no era un producto de academias costosas. Era un hijo del sol, un heredero del juego libre, del drible improvisado, de la creatividad que nace cuando no hay nada, excepto el sueño. Desde muy joven jugó en el Club Deportivo Juventud Albania, un equipo modesto, pero un refugio para los chicos que querían escapar de las limitaciones y perseguir un balón como si fuera una oportunidad de vida. Allí lo guiaron Eder Márquez y el periodista Julio César Pallares, hombres que vieron en él no solo a un muchacho con buen regate, sino a un talento diferente, un diamante sin pulir. El drible de Luis era ligero, su velocidad, desbordante, su toque, intuitivo, y en cada entrenamiento dejaba la sensación de que algo grande estaban haciendo. Tan grande, que pronto llegó una convocatoria inesperada: representar a Colombia en la Copa Americana de Pueblos Indígenas. No era un torneo común, era una celebración de identidad, un espacio donde su comunidad mostraba al mundo que el fútbol también corre por las venas de los pueblos originarios. En Chile, Luis se convirtió en capitán, líder, figura. Jugó todos los partidos, marcó 2 goles y dejó boquiabiertos a todos, incluso a 2 leyendas, Carlos el Pibe Valderrama y John Jairo Pocillo Díaz. Ellos no dudaron. Ellos lo vieron claro. Ese chico tenía que llegar al profesionalismo. Gracias a esa recomendación, Luis llegó al Barranquilla FC, la filial del Junior. Allí dio su primer salto real. Allí dejó de ser una promesa para convertirse en un jugador. Y en Junior de Barranquilla, ya como profesional, explotó. Goles, gambetas, vértigo, confianza. La hinchada lo amó de inmediato. Pero el destino no se conformaba. Luis estaba hecho para más, para mucho más. En 2019, el Porto llamó a su puerta, un equipo especialista en transformar talentos sudamericanos en estrellas internacionales, y allí, desde el primer momento, mostró que no era un pasajero más. Gols en champion, dobletes en liga, asistencias, regates, explosividad. Luis progresó a un ritmo feroz. Se volvió un extremo indescifrable, un arma letal. Su nombre empezó a resonar en los despachos de los grandes, y mientras su carrera subía como un cohete, él seguía siendo el mismo chico humilde que venía del desierto, hasta que llegó la llamada más grande de todas, la que cambiaría para siempre su vida, su carrera y su historia. El 30 de enero de 2022, el Liverpool de Klopp puso 45 millones de euros sobre la mesa para llevárselo. Su debut fue inmediato, su impacto, instantáneo. Asistencias, goles, títulos. En menos de un mes levantó la Copa de la Liga. Luego, la FA Cup, siendo elegido el mejor jugador de la final. En Champions, destellos de estrella. En Premier League, regates que rompían defensas. Luis Díaz se había convertido en símbolo, en alegría, en esperanza para toda Colombia. Pero entonces, llegó la noche más oscura de su vida. 29 de octubre de 2023. En Barrancas, La Guajira, justo donde comenzó todo, ocurrió lo impensable. Los padres de Luis Díaz fueron interceptados por hombres armados mientras se encontraban en una gasolinera. Se trataba de un secuestro. Su madre logró ser rescatada. Su padre, no. El país se paralizó. El fútbol dejó de importar. Las noticias ardían. El presidente Gustavo Petro anunció una operación nacional. El fiscal general hablaba incluso de que podía estar en Venezuela. Y Luis estaba roto. No jugó el partido siguiente del Liverpool. Estaba devastado, lejos de casa, con el corazón partido en 2. Y ahí aparece un nombre que también será clave para más adelante esta historia. Un nombre que el mundo del fútbol no olvidó. Un nombre que siempre estuvo para él, Diogo Jota. Cuando el Liverpool marcó un gol en ese partido, Jota no celebró para él, no levantó los brazos, no gritó. Tomó una camiseta que decía Luis Díaz.
La levantó hacia el cielo. La sostuvo bien fuerte. Fue un gesto simple, pero cargado de amor, de hermandad, de solidaridad. Mientras el padre de Luis seguía secuestrado, mientras el país entero lloraba por él, Jota estaba ahí, un amigo incondicional, un hermano dentro de la cancha. El mundo del fútbol tampoco nunca olvidaría ese gesto. Tras días interminables de búsqueda, el 9 de noviembre, el padre de Luis finalmente fue liberado en una zona montañosa del Cesar. El sufrimiento llegó a su fin. La familia se reencontró. Colombia respiró. Pero Luis ya no era el mismo. Algo dentro de él se apagó, aunque siguiera corriendo, aunque siguiera jugando. Las heridas más profundas son las que nadie ve. Pero pronto sucedería algo que cambiaría su carrera para siempre. Ese día todos nos levantamos normal, como cualquier mañana de pretemporada, pero el día se quebró en un segundo. El amanecer apenas despuntaba cuando la noticia empezó a correr como un incendio. Diogo Jota había fallecido. No era un rumor, no era una confusión, no era un error de agencia. Era una tragedia brusca, seca, imposible de procesar. El mundo del fútbol quedó suspendido, como si alguien hubiera apagado el sonido del planeta. El reporte inicial hablaba de un accidente en la provincia de Zamora. Jota viajaba hacia Santander para tomar el ferry rumbo a Inglaterra. Había sido operado días antes y los médicos le habían prohibido volar. Lo acompañaba su hermano André, apenas 2 años menor. El Lamborghini en el que viajaban rodando de madrugada, ligero, silencioso, bajo una carretera casi vacía sufrió un pinchazo al adelantar. Un latigazo, un volantazo, el fuego. Y luego, nada. Las ambulancias llegaron cuando ya no había nada que salvar. 2 cuerpos calcinados, 2 vidas arrancadas del mapa sin aviso previo. A partir de ahí, Europa entera entró en duelo. En Gondomar, su ciudad natal, cientos de personas levantaron velas y banderas. El primer ministro y el presidente de Portugal se hicieron presentes. Sus compañeros de Liverpool, figuras como Van Dijk y Robertson, llevaron coronas, mientras Rubén Neves cargó el féretro de su amigo con una dignidad que le quebró la voz a medio país. Las cámaras captaron las imágenes, el silencio, y un mar de camisetas rojas formando un océano inmóvil alrededor de los féretros. La gente lloraba como si hubiese perdido a un hijo, un hermano, un amigo cercano, y, de algún modo, lo habían perdido. En medio de esa marea de dolor, surgió la pregunta incómoda: ¿dónde estaba Luis Díaz? El colombiano, uno de los hombres más cercanos a Jota dentro de Liverpool, no apareció ni en la vigilia ni en el funeral. Al principio, la ausencia se explicó con razones logísticas. Se encontraba en Barranquilla, a miles de kilómetros, encadenando vuelos imposibles. El club, en teoría, había desalentado ciertos desplazamientos por la compleja coordinación requerida, pero la comprensión duró poco. Bastó una chispa para incendiarlo todo. Porque mientras en Portugal se lloraba, mientras la familia enterraba a Diogo y André juntos, mientras el Liverpool entero aparecía devastado, videos de Luis Díaz riendo con influencers se viralizaron en redes. Un evento publicitario, luces, música, sponsors, y él, sonriendo. Las imágenes eran un puñetazo en el estómago para muchos aficionados. El contraste era demasiado brutal. La sombra del luto frente al brillo de una sonrisa inoportuna. No era que no hubiese asistido al funeral, era como había lucido esos días. El colombiano aparece como si estuviera celebrando mientras un país entero entierra a 2 de sus hijos, dijeron los diarios portuguesas. Y con eso, el juicio público comenzó. Los hinchas del Liverpool, especialmente los más cercanos a la memoria de Jota, hablaron de traición, traición a su amigo. Traición a la familia, traición al propio vestuario. El club intentó calmar las aguas, pero la fractura ya era evidente. Incluso cuando otros compañeros como Salah o Alisson tampoco asistieron, la mirada del público se clavó únicamente sobre Díaz. El contexto, la distancia, las dificultades logísticas, todo quedó sepultado bajo el peso de un gesto interpretado como indolencia. Dicen que el vestuario es un santuario invisible. Dicen que cuando uno de los tuyos cae, todos caen con él. Pero en esta historia, en este universo alterno que narramos, la grieta se abrió demasiado honda, demasiado pronto.
Algunos periodistas ingleses comenzaron a hablar de un desgaste irreversible, otros, de decisiones internas que nunca saldrían a la luz. Pero en las calles, en los bares de Liverpool, en los comentarios de los hinchas y en la memoria colectiva, el veredicto popular era uno solo: Luis Díaz ya no pertenecía ahí. Y así, sin comunicados escandalosos ni guerras públicas, la salida se consumó. Julio de 2025. El Bayern de Múnich anunció con bombos y platillos la llegada del colombiano. 70 millones de libras. Una gran bienvenida, casi como si hubieran fichado a un emperador del fútbol. Para muchos, fue un renacer. Para otros, un exilio disfrazado de oportunidad. Su debut llegó el 2 de agosto, en un amistoso ante el Lyon en el Allianz Arena. El estadio rugió para recibirlo. Y él respondió. Trazos veloces, diagonales, desequilibrio puro. Una actuación que recordó porque alguna vez fue uno de los extremos más temidos de Europa. Pero su verdadero golpe sobre la mesa llegó 3 meses después. París, Champions League, Bayern vs PSG. Y Díaz, en modo supernova, 2 goles. 2 latigazos que silenciaron el Parque de los Príncipes. 2 zarpazos que hicieron volver a creer a los bávaros en su vieja grandeza. El partido, sin embargo, no sería recordado solo por su exhibición, sino por la otra cara de la tragedia deportiva, una entrada desafortunada, torpe, sin mala intención, que dejó a Achraf Hakimi con una lesión grave y que le valió a Díaz una expulsión antes del descanso. Una noche gloriosa y amarga, heroica y devastadora, luz y sombra, como todo lo que rodeaba su historia reciente. Mientras los comentaristas analizaban la jugada, mientras los hinchas discutían en redes, mientras el Bayern se iba del estadio con 3 puntos gigantes bajo el brazo, la sombra de Jota seguía flotando. Porque en esta narrativa, en esta película emocional de fútbol, gloria y caída, todavía había quienes recordaban aquel verano, aquel funeral, aquel vacío, y murmuraban que, en algún rincón de su alma, Luis Díaz seguía debiéndole algo a su amigo. Pero yo quiero saber lo que opinas. ¿Qué te parecen las acciones de este jugador? ¿Crees que los fans están siendo muy duros con él? Comenta. Estaré leyendo lo que escribas. Y así han terminado los 90 minutos de este partido. Suscríbete a este canal si quieres más contenido sobre tu deporte favorito. Hasta la próxima.